Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. El jueves pasado estuve, como todos los jueves, reunido con mis compañeros de oración, los pastores, amigos, y aproveché la ocasión de nuestra serie Contaminados para tocar con ellos este importante y necesario tema de la contaminación. Así que hablé sobre el tema y siempre abrimos un espacio en la edificación para que los pastores participen con sus opiniones, comentarios, etc. Así que hablamos de la contaminación espiritual. Y uno de ellos dijo algo interesante que tomé para iniciar la conferencia de hoy. Este pastor decía: contaminarse es fácil, lo complicado es descontaminarse. Y cuando yo oí esa frase, inmediatamente la anoté. Y mientras reflexionaba de cómo comenzar hoy la conferencia, tomé este dato interesante de este pastor amigo. ¿Por qué? Bueno, porque eso es cierto, es muy cierto. ¿Qué indica entonces la descontaminación o volver a la pureza o limpiar? Lo que indica ciertamente es un proceso. Por eso descontaminarse no es fácil, porque indica un proceso. Y cuando nosotros hablamos de proceso, estamos hablando de un sistema adoptado para llegar a un determinado fin. Estamos hablando de un método. La palabra método es el camino a seguir. Entonces hay que dar ciertos pasos para llegar a ese fin determinado. En este caso hay que dar pasos para lograr entonces la liberación de aquellas cosas que nos han contaminado. Pablo hizo una advertencia cuando dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Estas expresiones se repiten en dos ocasiones. Primero cuando habla a los corintios y luego cuando habla a los gálatas. Precisamente en el capítulo 5, versículo 6 de 1 Corintios, y luego en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 9. En estos dos casos, él hace presente estas palabras tan determinantes, que obviamente encierran un aspecto simbólico. Y lo que yo observo en estos dos pasajes es que el apóstol sabiamente plantea conductas que contradicen la vida de pureza. Es decir, las dos expresiones vienen precisamente porque él está señalando conductas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que atentan contra la pureza de la vida cristiana. En el primer caso, a los corintios, él está tratando el asunto de la inmoralidad sexual. Y luego, cuando le escribe a los gálatas y les dice: un poco de levadura leuda toda la masa, lo está diciendo porque hay un problema de falsa doctrina dentro de la iglesia. Hay un problema que tiene que ver con la práctica doctrinal de esa congregación, que no se ajusta a lo que él como maestro y apóstol les había enseñado. Así que lo interesante aquí no es solo que el apóstol Pablo diagnostica un caso de contaminación. Escuche bien cómo lo estoy diciendo. Él está diagnosticando tanto en la iglesia de Corinto como en la iglesia de Galacia asuntos que tienen que ver con contaminación. Un diagnóstico claro y aceptado, pero lo que se señala también a continuación es la necesidad de un proceso para romper con esas vergonzosas conductas. Esto es bien importante de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente señala el pecado, no solamente diagnostica lo malo, sino que además de eso plantea la solución. Diga conmigo: diagnóstico y solución. Muchas veces tenemos un diagnóstico, pero lamentablemente no tenemos soluciones. Ustedes y yo, como presentadores, como predicadores de la palabra de Dios, ciertamente debemos señalar el pecado,
pero tenemos que presentar la solución al pecado. Y sabemos que la solución al pecado, la solución a la impureza, es la sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados. Así que todo esto nos lleva a una solución. No es quedarnos en el problema y no es quedarnos en la situación adversa y difícil. Quiero entonces aprovechar este tiempo para ir en esta dirección. Tomar el caso de la iglesia de Corinto como un primer caso para brevemente analizarlo, y luego el otro caso, el caso de la iglesia en Galacia, para también ver ese panorama. En el primer caso, el apóstol Pablo está tratando de lo que era para él un problema frecuente, que era la conducta liberal en las cuestiones sexuales. Cuando ustedes notan los escritos del apóstol Pablo, siempre él toca el asunto de la sexualidad. Habla de la fornicación, habla del adulterio, habla de la concupiscencia, habla de la lascivia, porque en el contexto en que el apóstol Pablo desarrolló su ministerio, recuerden, era un contexto gentil, donde la promiscuidad, donde la mezcla del culto religioso con la sexualidad era algo común. De manera que no había mucha ética ni mucha moral en relación al sexo. Y él está atrayendo a gente gentil que viene de ese contexto hacia Cristo Jesús. Y entonces en sus escritos a las diferentes iglesias, él está siempre corrigiendo un asunto que al parecer era algo común dentro de esa cultura. Cuando vemos ese pasaje, específicamente en el capítulo 5 de 1 Corintios, aquí se está tratando el caso de un hombre que vivía, y entiéndase la palabra vivir aquí, tiene que ver con encuentros sexuales, con la que era la mujer de su padre. Y dice que no solamente eso estaba ocurriendo, es decir, esta relación, este incesto entre este hombre y esta mujer, es decir, una relación entre personas que tenían alguna relación familiar. Este es un caso. Pero lo que más llama la atención al apóstol Pablo es que la congregación, es decir, los hermanos, al parecer, habían aceptado esta situación, habían sido muy tolerantes. Y esto lo tomo del versículo 2, cuando dice: y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Dentro de ese contexto cultural, esta iglesia todavía estaba siendo permeada por sus costumbres, por su manera de vivir. Y la iglesia, según el apóstol Pablo, no había sido muy consecuente en resolver un problema de inmoralidad tan grave, que dice el apóstol que aún en el campo gentil era algo reprochable, cuanto más en la iglesia del Señor. Sin embargo, lo estaban tomando de una manera muy tolerable. De alguna manera, se estaban haciendo, como decimos por ahí, de la vista gorda. Una impresión que yo tengo sobre este pasaje y sobre este caso muy particular es que muchas veces la gente, por creer ser maduros, por creer tener carácter, comienzan a aceptar cosas sin que manifiesten alguna manera de sorpresa o algo que los impacte. Muchas veces llegamos a un tema, cuando me refiero a esto, a la indolencia. Podemos ver algo malo, pero no nos afecta, eso es indolencia. Podemos ver una injusticia, pero no nos afecta, eso es indolencia. Así que podemos encontrar aquí dos aspectos. Uno, una indolencia en cuanto a asuntos que atentan contra la moral cristiana. Y por otro lado, pudo haber sido algo, como decía el apóstol Pablo, de soberbia. Y yo marqué una frase que quiero dejarles esta mañana. La construí mientras pensaba en esto. No se debe confundir madurez con tolerar el mal.
Creemos que una persona madura es aquella que no es afectada y a pesar de lo malo sigue adelante. Pero óigame, si usted está viendo el mal y sigue adelante, eso no es madurez, eso es intolerancia. O mejor dicho, es indolencia, corrijo. Es indolencia. Algo así parecido con lo que pasó con la parábola del buen samaritano. Y muchas veces vemos cosas que están afectando a otros y con todo y eso no asumimos nuestra responsabilidad. No se debe confundir madurez con tolerar el mal. Ahora, yo estaba observando otro detalle aquí. ¿Acerca de qué? Y mira mi pregunta, ¿acerca de qué Pablo toma una decisión que traería beneficios a todos? Un punto, Pablo recibe la información de estas cosas que estaban ocurriendo en esta iglesia, las diagnostica y dice, eso está mal, pero aparte de eso, ustedes están tolerando ese pecado. Ese es el diagnóstico. Pero la pregunta es, ¿y qué iba a hacer el apóstol Pablo para resolver esta situación y hacer que al final todos ganaran o fueran beneficiados? Hay dos cosas importantes. La primera es que a la persona que estaba cometiendo la falta, Pablo está hablando de la separación de ese miembro de la congregación para que vuelva en sí. Es una manera de lo que nosotros pudiéramos llamar una disciplina. Y la disciplina consistía, de acuerdo a lo que vemos aquí, de que este hermano fuera expulsado. Es lo que comúnmente se llama excomulgarlo. Es un tiempo en que la persona tiene la oportunidad para tomar una decisión acerca de sí. Y esa oportunidad es como para volver en sí. El hijo pródigo se autoexilió, se fue de la casa y estando por allá a solas, viviendo su propia realidad, dice la Biblia que volvió en sí. Mientras toleramos el pecado, difícilmente la persona va a volver a su propia realidad. Mientras no señalamos el mal, la persona va a sentirse apoyada y acompañada en lo que está haciendo. De manera que es necesario que la persona sea confrontada, y es lo que dice el apóstol Pablo, el tal debe ser confrontado y separarlo de la congregación. Y ojalá que vuelva en sí. Ojalá que él pueda reconocer cuál es su condición. Y por otro lado, hablándole a la congregación, está tomando este caso para que sirva de una lección objetiva con el fin de que otros se contaminen, de que otros repitan esa conducta, porque la iglesia no ha hecho nada al respecto. Cuando permitimos que las cosas malas se manifiesten y estén en una constante manifestación, es una ocasión para que otros repitan esas conductas, porque no ha habido una manera de cómo resolver esa situación. Pablo entonces toma lo de este hombre para dedicarse a la congregación y hacerles ver que esa conducta no es una conducta buena. Por lo tanto, está sirviendo para que esta congregación abra sus ojos, reconozca el mal y no lo repita. Dice el apóstol a esta iglesia, vuestra jactancia no es buena. Y entonces viene la gran pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto pequeño que está ocurriendo aquí, si no lo corregimos, entonces va a afectar al resto de la congregación. Yo veo que en este tiempo hay mucha tolerancia. Se está dejando un ancho camino a conductas que no son del Señor dentro de las congregaciones. Y da tristeza admitir esto,
porque estamos hablando de un pueblo que ha sido educado y enseñado a vivir una vida santa y que agrade al Señor. Por eso, Centro Evangelístico Peniel, nosotros como iglesia debemos cuidar nuestra vida. Debemos ser responsables con nuestras decisiones. Que toda decisión que tú tomes, la tomes a la luz de las Sagradas Escrituras. De lo que Dios dice para ti. No sea que tomando una decisión fuera de la palabra de Dios, cometas actos irregulares que a su vez pueden afectar el testimonio de la iglesia, el testimonio de la congregación. El segundo caso, que tiene que ver con los hermanos Gálatas, es diferente. El primero tiene que ver con un comportamiento sexual irresponsable y antibíblico. El segundo, Pablo está reprendiendo a la congregación en cuanto a lo que yo he llamado la inestabilidad doctrinal, cuando les dice: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y escuchen, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. La iglesia en Galacia era una iglesia gentil, así que comienza a recibir la doctrina de Cristo, y esa doctrina estuvo fundamentada en algo que conocemos como la gracia. Cristo murió por todos los hombres, y al recibirle como tal somos salvos. No necesitamos de aditamentos para que la salvación sea completa. Pero estaba pasando algo en esta iglesia, y es que comenzó a ser contaminada con algunos cristianos que estaban haciendo una mezcla de ley y gracia. Así que enseñaban que ciertamente Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pero que ellos debían cumplir con ciertos elementos de la ley, entre ellos la circuncisión. De manera que dentro de la iglesia comenzó a haber esta situación donde algunos hermanos estaban enseñando que había que circuncidarse. Así que estaban volviendo atrás. La postura del apóstol Pablo en este caso era que el camino de la gracia y el de la ley se excluían mutuamente. Había como un cortocircuito, o existe un cortocircuito entre lo que es la gracia y la ley. Fíjense que el camino y las enseñanzas de la ley hacen que la salvación dependa exclusivamente del esfuerzo humano. Tienes que hacer algo al respecto para salvarte. Mientras que quien toma el camino de la gracia simplemente se entrega incondicionalmente a la misericordia de Dios. Tu salvación y mi salvación es un don, es un regalo que el Señor nos ha dado. Por eso debemos apreciar las cosas que el Señor nos da. La ley imponía ciertos elementos que debías cumplir para poder ser salvos. Y en esto estaba cayendo esta iglesia. El asunto es que los Gálatas ya habían conocido a Jesucristo. Ya estaban experimentando la gracia y la misericordia del Señor. Ya ellos sabían, porque habían sido enseñados acerca de lo relacionado con la gracia. Y ahora están volviendo su vista, están moviendo su cabeza hacia otro lado. Y Pablo les dice entonces, otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Es decir, eran esclavos, fueron libres y ahora nuevamente se convierten en esclavos. Y a manera de interrogación en este pasaje los confronta diciendo, corríais bien, es decir, lo estaban haciendo bien. Y esta palabra es importante, que encaja mucho dentro de la idea general de esta serie. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay un elemento contaminante, y ese elemento contaminante tiene que ver con una enseñanza, con una doctrina que no se corresponde a lo que ellos habían aprendido.
Él está diciendo que alguien los estorbó. Alguien los estaba contaminando con esas enseñanzas. Este es el panorama, este es el diagnóstico. ¿Qué voy a hacer? El apóstol Pablo, como apóstol responsable de esta iglesia. Y entonces Pablo señala, así como en el caso de los corintios, que no deben jugar con esas enseñanzas. No estén metiéndose en estas cosas, y vuelve y aplica al principio: un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿A qué está apelando el apóstol Pablo para corregir esta situación? Apela a lo que él les había enseñado y a la capacidad de razonamiento. Ustedes no son borregos, ustedes no son llevados para acá y para allá, ustedes tienen una mente, ustedes pueden pensar y pueden sacar sus propias conclusiones acerca de lo que se les ha enseñado. Es como cuando un pastor enseña y la gente va del otro lado y uno se pregunta como pastor, bueno, ¿y qué ha pasado con lo que he enseñado y con lo que me he invertido en esta gente? Y entonces está diciendo el apóstol Pablo: yo confío en el Señor con respecto a vosotros, que no pensaréis de ninguna otra manera. Él está basando su confianza en ellos, en su razonamiento. La palabra de Dios llega a tu corazón, y esa palabra debe estar atesorada allí. Cuando viene otro pensamiento, otro argumento distinto, tú no puedes abrir la boca como el pichón para esperar que te pongan algo en la boca. Tú tienes una mente que ha sido alimentada con la palabra de Dios. De manera que ustedes ni yo no vamos a ser una víctima de una contaminación doctrinal o filosófica como está pasando en estos tiempos, porque tú y yo tenemos la palabra, la cual ha sido enseñada, ha sido incubada en tu corazón para dar respuesta a lo que no viene conforme a la palabra de Dios. Esta iglesia es una iglesia que se ha preocupado por la enseñanza, por el discipulado. El que no aprende es porque no quiere aprender. Las oportunidades las tenemos. Ahora, toda esa palabra que está llegando cada domingo, o lo hacemos en el discipulado o en los entrenamientos que tenemos constantemente, es la palabra que precisamente ha alimentado nuestra conciencia, y por lo tanto es la capacidad para responder a lo falso que camina mucho en nuestros días. Estos son días de mucha confusión, movimientos por aquí, movimientos por allá, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y esto estaba ocurriendo precisamente con un movimiento dentro de la misma iglesia, porque estos eran cristianos judaizantes. Habían confeccionado una mezcla de gracia y ley, una mezcla de Cristo y la ley. Pero no solamente él le dice a la congregación: yo confío que ustedes van a responder a esto porque ustedes han sido enseñados, sino que, refiriéndose a aquellos que los habían contaminado, a aquellos que los habían seducido, el apóstol Pablo los entrega a la justicia divina. Y él dice: y el que os inquieta llevará castigo, sea quien sea. Lo que yo observo entonces en estos dos casos es que el apóstol diagnostica un estado de impureza, en el primero de sexualidad, en el segundo de doctrina, pero también corrige. Y la palabra de Dios nos da esa facultad, la facultad para diagnosticar o para identificar el mal, pero también nos da la posibilidad de la corrección. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo
en estas dos interesantes historias o casos. Quiero que tomemos en cuenta que en estas lecturas que hemos hecho está esa analogía que el apóstol Pablo hace con relación a la levadura. Y por eso quiero detenerme un par de minutos en esto. Porque hay una concepción literal de lo que es la levadura, pero también hay una concepción simbólica de lo que representa la levadura en estos pasajes. Y es que en la literatura judía, con algunas pocas excepciones, la levadura siempre ha representado una mala influencia, ha representado corrupción. Los judíos identificaban la fermentación con la corrupción. Precisamente Jesús usó también esta figura literaria de la levadura cuando se refería específicamente a los fariseos. Mateo capítulo 16, versículo 6. Dice, entonces les dijo, les decía a sus discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Lucas 12:1, Jesús es más frontal, diciendo, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que los fariseos y saduceos eran un elemento contaminante. Habían contaminado con sus enseñanzas y con su conducta a toda una nación. Y por eso Jesús les está llamando la atención a que no se dejen contaminar. Y no dejarse de contaminar, amigos y hermanos, es una decisión. Es una decisión que se debe tomar. No es una imposición ni un decreto. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la facultad que se llama voluntad para decidir acerca de qué hacer con aquello que pueda atentar contra mi vida moral y mi vida espiritual. Así que la levadura representa la contaminación. Parafraseando al Señor, decía, no se dejen contaminar con la hipocresía de los fariseos. Y quiero poner aquí unas frases importantes. Escucha bien esto. Cuando existe inestabilidad doctrinal, fácilmente se puede contaminar. Es quizás la moraleja a todo lo que he dicho anteriormente. Si una persona no tiene fundamento bíblico, si desconoce la palabra de Dios, fácilmente va a ser contaminado por falsas enseñanzas. Y por eso vemos a tantos cristianos analfabetas bíblicos. No es suficiente tener una Biblia, es necesario leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un muro de contención contra la contaminación doctrinal o filosófica, como quieras llamarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para cualquier pensamiento. Así que si estamos en esa palabra, conociéndola y practicándola, entonces podemos estar blindados contra toda contaminación de pensamiento. Necesitamos una iglesia pura doctrinalmente. Y hoy nos sentimos amenazados de alguna manera. La literatura, los medios de comunicación que bombardean a diario nuestro modo de pensar. A diario estamos escuchando barbaridades. Incluso pensamientos que se han fecundado dentro de la misma iglesia, como también fuera de la iglesia. Entonces, se requiere que estemos bien fundamentados en la palabra de Dios
porque de esa manera nuestro pensamiento, nuestro modo de pensar no será contaminado. Volvamos a nuestra realidad presente, el hoy, dónde vivimos, cómo vivimos. Y esta serie me ha traído una profunda inquietud, que lo planteo como pregunta y es fundamentalmente el título de mi conferencia de hoy. ¿Cómo vivir en ambientes contaminados? Un ambiente contaminado es un espacio, es un lugar donde vivimos. Ese lugar puede ser hasta tu propia casa, puede ser tu lugar de trabajo, puede ser la institución donde estudias, puede ser tu círculo de amigos. Son ambientes que pudieran estar contaminados, pero la pregunta es, ¿cómo vivir en ambientes contaminados? Jesús nos enseñaba, cuando oraba por sus discípulos, que la opción, escucha bien, la opción no es salir del mundo, porque estamos en el mundo, decía Jesús. Esta es nuestra realidad. Ni tú ni yo podemos escondernos. Estamos atrapados, si se quiere, en un ambiente, en un sistema. Pero la decisión aquí es que aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. No voy a vivir según los reglamentos, las normas, la argumentación de este mundo. Y eso significa una decisión. El próximo domingo voy a continuar y desarrollar respuestas en cuanto a la pregunta ¿cómo vivir en ambientes contaminados? Pero necesito, para que usted vaya reflexionando sobre esto y esperarlo aquí fresquito o fresquita el próximo domingo, que escuche esto que es importante. Es un relato que seguramente los va a poner en un contexto histórico. El 26 de abril de 1986, a la 1:23 hora local de Ucrania, la central nuclear estalló, liberando a la atmósfera una cantidad de energía 500 veces superior a la bomba que asoló a Hiroshima y Nagasaki. Tras la explosión, una fuerza luminosa similar al Sol iluminó toda la ciudad y alrededores de Chernóbil, a lo largo de kilómetros en mitad de la noche. Los vecinos que salieron al balcón de sus casas a presenciar aquella luz notaron una especie de lluvia sobre sus hombros, pero al tocarse, ninguno estaba humedecido, sino que tenían más calor y les picaba la garganta. Sin saberlo, estaban cayendo sobre ellos partículas subatómicas. La cantidad de material radiactivo liberado, unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica de Hiroshima, causó la muerte de 31 personas. Forzó al gobierno de la antigua Unión Soviética a la evacuación de unas 135,000 personas y provocó una alarma internacional al detectarse radiactividad en diversos países de Europa. En cuanto a nivel mundial, la nube radiactiva dio la vuelta al mundo en 3 ocasiones. El primer país en dar la voz de alerta fue Suecia, cuando en una de las centrales se detectó altos niveles de radiactividad en las botas de un operario. Tras localizar la procedencia del escape radiactivo, el gobierno soviético negó que estuviera pasando algo en una de sus centrales mientras varios voluntarios y bomberos luchaban contra el fuego desde hace 10 horas. El motivo para ocultar el grave suceso fue para que no cundiera el pánico entre la población civil, sin saber que estaban viviendo bajo
una constante lluvia atómica. Los elementos radiactivos se componen de 3 franjas, y quiero que ponga mucha atención a esto. Los rayos alfa no atraviesan ni el papel ni una carpeta. Los beta atraviesan las partes del cuerpo sin que afecte a algunos órganos. Y el gamma, elemento que atraviesa hasta el acero. Aquella noche, la central emitió rayos gamma por doquier. ¿Qué consecuencias puede traer una contaminación de esta naturaleza? Una gran franja del bosque de pinos que murió por la aguda radiación fue llamado el bosque rojo. Los pinos muertos fueron arrancados usando máquinas y enterrados. El ganado fue trasladado al mismo tiempo que las evacuaciones de la población humana. En otras partes de Europa se examinaron los niveles de radiación en varias fuentes de alimentos naturales. Tanto en Suecia como en Finlandia se prohibió la venta de peces de los lagos de agua dulce profundos, y a los habitantes de esos sectores se les aconsejó no consumir ciertos tipos de alimentos naturales. La información respecto a la presencia de deformaciones físicas en las poblaciones de plantas y animales en las áreas afectadas por la lluvia radiactiva requiere la captura de ejemplares para examinar su ADN y poder determinar si las anomalías son el resultado de la mutación natural, del envenenamiento por radiación o a la exposición a otros contaminantes en el ambiente, tales como pesticidas, desechos industriales o agrícolas. Les he traído esta ilustración de una cruda realidad, como por lo que contaminó toda una ciudad y fue destruida, y los elementos de la contaminación que alcanzaron a otros países. El impacto, no sé si tenemos la imagen de la ciudad devastada, el impacto de una contaminación. Este es un ejemplo literal, pero que fácilmente puede ilustrarnos lo que una contaminación puede generar en lo espiritual. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.